Buenos días, eh, bienvenidas a esta mesa de diálogo que organizamos. Eh, bueno, les cuento un poquito. Propusimos unas mesas de diálogo que hablaran sobre el tema de la seguridad digital y en esta ocasión vamos a abordar el mismo tema de la seguridad digital, pero desde propuestas educativas, ¿no? Entonces, nuestra mesa se llama Propuesta de Alfabetización para la Seguridad Digital y nos acompaña la doctora Luz María Garay Cruz, que ella es aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, y la doctora Raquel Ramírez Salgado, que ya es de la Escuela Feminista de Comunicación. Y bueno, pues ahora les daré paso para que puedan escucharlas. Bueno, vamos a empezar con la participación de la doctora Raquel Ramírez Salgado. Ella es comunicóloga, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es maestra en Comunicación y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Hizo una estancia en la Universidad La Libre de Berlín. Y bueno, ella generó un proyecto justamente a partir de su tesis de doctorado, que fue justo una propuesta de educación para los medios con perspectiva de género. Y a partir de esa propuesta que ella hace en la tesis, después generó un proyecto que se llama Escuela Feminista de Comunicación. Y a partir de esta escuela, pues se han formado muchas mujeres, desde justo la alfabetización mediática, ¿no? Desde la alfabetización informacional. Y bueno, la invitamos justamente para reflexionar sobre este tema, ¿no? Sobre temas de educación, seguridad digital, autocuidado digital, ¿no? Con todos los temas que atraviesan pues el tema de la seguridad digital, que como vimos en la conferencia del día de ayer, ¿no? De la doctora Marilu y de Perla, ¿no? Que si le pueden echar un ojo, ¿no? Pues me parece que es muy puntual justo sobre qué es esto de la violencia digital y entonces cómo es un tema tan complejo que habría que entrarle por distintos lugares. Bueno, pues entonces, sin más, le doy la palabra a la doctora Raquel. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muchas gracias a la doctora Wallis Becerril, que es muy modesta porque habla en singular de la escuela, o sea, de quien creó la escuela, pero en realidad es un proyecto que hemos generado colectivamente. Entonces, pues sí, quiero decirlo y que gracias al trabajo de ella, también de la doctora Edith Leal Miranda, que es profesora de la UACM, y de la maestra Marlene Morales, que también es profesora de la UACM y que recientemente pues entró al doctorado en la UAM, ¿no? En la UAM Xochimilco. Pues gracias al esfuerzo de las tres se pudo echar a andar un proyecto de formación en feminismo comunitario y video. Entonces, pues son muchas aristas. En general podríamos decir que trabajamos para promover el derecho a la comunicación de las mujeres y de las niñas, que pues va más allá de lo meramente tecnológico a nivel digital, ¿no? También creemos que es importante recuperar todos estos saberes comunitarios y pues saberes que finalmente puedan establecer un diálogo, un intercambio de saberes, de conocimiento, y también desde la realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación de recuperar lo comunitario, que, ojo, tampoco implica necesariamente que se trate de escenarios rurales, ¿no? O de comunidades indígenas, sino también de mujeres que están desde la ciudad. También desde ahí podemos hacer redes sociales y comunidad. Entonces, bueno, gracias también a su trabajo se consiguió un financiamiento por parte del IMCINE en las convocatorias que hace cada año el instituto. Entonces, pues gracias insisto, es importante mencionarlo porque es un proyecto colectivo. También, pues la doctora Marilu Garay, que nos ha permitido dar por acá talleres, formar parte de este proceso de aprendizaje de los semilleros. Entonces, como verán, pues no es el proyecto de una sola persona, sino que las mujeres pues nos vamos comunicando. Y me gustó mucho eso de los semilleros porque precisamente es sembrar semilla, ¿no? Y que vaya creciendo. Es también superar esta idea de que el conocimiento es propiedad privada, ¿no? El conocimiento debe ser público, debe ser compartido, porque si no, pues no tiene caso. Sobre todo cuando, hablo por mí, hemos sido beneficiadas con una beca CONACYT, que finalmente pues son recursos de todas las personas, ¿no? Entonces, pues ese es el espíritu, digamos, metodológico, teórico, político de nuestra escuela. Y
como hay mujeres muy potentes en cuanto a que le saben mucho a lo tecnológico, que han hecho trabajo empírico, bueno, pues aquí tenemos 2 ejemplos con las doctoras que han hecho investigaciones con respecto a apropiaciones tecnológicas. Yo estoy trabajando uno, pero todavía no está como lo suficientemente listo para compartírselos. Sobre apropiaciones tecnológicas de trabajadoras del hogar, por ejemplo, con el caso del CACE, que es una cooperativa que fundó Marcelina Bautista. Pero eso, bueno, si hay oportunidad, pues después se los comparto. Ahora yo, precisamente porque les digo, hay mucha gente que le sabe incluso al software libre y que a muchas cosas, pensé, pues yo qué puedo aportar, ¿no? Sobre tecnología, pues no, pero precisamente como nos interesa, y me interesa de manera particular, el hablar también de toda esta interacción social que tenemos, de la influencia en la construcción de nuestra subjetividad y, por supuesto, pues el seguir analizando las prácticas de violencia contra las mujeres, pero también de resistencia, ¿no? Entonces, yo titulé esto, que es un trabajo en ciernes, también lo tengo que decir, más bien voy a intentar hacer un diálogo con una lista de autoras y retomar algunas cuestiones de mi tesis de doctorado y hablar del poder visible y del poder invisible, que como su nombre lo indica, pues por un lado se incluyen todas estas prácticas que pueden ser más fáciles de identificar, aunque ojo, pues bueno, sí sabemos a lo mejor a partir de la intuición que vivimos una situación de vida indeseable, ¿no? Pero tal vez no sabemos que eso se llama violencia, por ejemplo, ¿no? Fue lo que en 1963 Betty Friedan llamó el malestar sin nombre en la mística de la feminidad. Entonces, vaya, no es que las mujeres tengamos conciencia de que vivimos violencia como tal, porque pues tal vez no poseemos aún esta parte conceptual, pero sí hay un malestar. Aún así, eso puede ser más visible. Y por otro lado están las condiciones o las manifestaciones del poder invisible que, pues, al vivir un momento extraordinario y muy delicado a nivel internacional y que son producto de toda esta situación, condición que vivimos a nivel mundial, pues es resultado del hipercapitalismo, es resultado desde luego de la posmodernidad que se caracteriza por la indefinición y por los actos performativos, fomentando una, digamos, izquierda liberal, una izquierda que no está ligada al materialismo histórico ni a las reivindicaciones obreras y que entonces se desdibuja la conciencia de clase y pues prácticamente vivimos a partir, o nuestras miradas están condicionadas, incluso a partir de propuestas de gente, de lobbies, de gente muy poderosa que evidentemente pues representa el capital y también de los organismos internacionales, hay que decirlo, que también ya están contaminados por el capitalismo, por el hipercapitalismo, y que pues se han encargado de borrar la realidad material de las mujeres y de las niñas, precisamente retomando toda esta escuela, sobre todo del norte global, de autoras como Judith Butler, por ejemplo, que ha, insisto, borrado la realidad material de las mujeres y que yo ni siquiera la nombraría feminista, que representa, insisto, ojo, a la agenda del norte global y que se ha adoptado, se ha incorporado a América Latina, que ha sido un histórico caldo de cultivo y un laboratorio económico y político del norte global, principalmente de Estados Unidos, y que es muy curioso que personas que aparentemente se sitúan desde lo decolonial tomen toda esta agenda. Hay una gran contradicción ahí, ¿no? Entonces, yo reivindicándome no solo como una mujer feminista, sino como una mujer de izquierda, pero de una izquierda comprometida con las reivindicaciones de la clase trabajadora, es que he pensado como precisamente en colaborar, en tratar de aportar algo, por más mínimo que sea, precisamente a todo este escenario tan complejo, ¿no? Y tan problemático. Entonces, pues más allá de la tecnología, cuidado sociodigital, que ahorita les diré cómo fuimos construyendo también colectivamente ese concepto. Entonces, Carlita, por favor, la que sigue. Les digo que yo aquí traigo una mezcolanza de autoras, pero es que está bueno que a mí me pasaba cuando era estudiante y hasta la fecha, que voy a espacios, pues saco la libreta, ¿no? Y entonces es como anotar nombres de autoras, porque precisamente también
en este escenario que yo mencionaba y que, bueno, no he inventado yo el análisis, sino que ahí hay también varias compañeras de izquierda, de una izquierda feminista o una feminista izquierda, ¿verdad? De un feminismo de izquierda, que están colocando todo este panorama, ¿no? Pero, y aquí recuperando a mi querida tocaya, la doctora Raquel Huereca Torres, ella dice, citarnos entre nosotras es político. Y en efecto, ¿no? Hay un extractivismo y un saqueo de ideas de las mujeres, sobre todo en este contexto de la digitalidad, y bueno, se exacerbó en la pandemia, ¿no? Una vez, y no lo digo, insisto, porque yo haya descubierto el agua tibia, ¿no? Pero me dijo una amiga, oye, fulanita de tal, no manches, está haciendo, está robándote todo lo que dijiste en la sesión pasada en tu curso del Museo Memoria y Tolerancia, ¿no? Y yo así, híjole, pues sí, aunque sea poquito, ¿no? Y no para el ego, ¿no? Sino porque pues hay que ser éticas entre nosotras. Yo desconfío de las personas que rechazan o que dejan de lado la ética, ¿no? Es sobre todo importante, es una forma de rebeldía y de resistencia de cara al hipercapitalismo, a la posmodernidad y al patriarcado, que saben también estas frases que me parecen muy problemáticas y que ahora la lucha se ha esencializado a partir de ellas, ¿no? Como no se va a caer, lo vamos a tirar. Pues, ¿qué creen? No lo vamos a tirar. En eso quiero ser muy sincera, ¿no? No porque yo tenga la bola de cristal, ¿no? Así de, esto va a pasar o no va a pasar. Pero el sistema, ¿no? Económico, político, social, es en sí mismo poroso porque forma parte de las contradicciones de la modernidad, ¿no? También hay que, ojo, situar esto es muy importante a nivel histórico, filosófico, lo que es la modernidad, porque precisamente es el punto de partida del feminismo, ¿no? Es una, diría Celia Amorós, una radicalización de la modernidad en donde se expone que las mujeres somos personas. Y hasta la fecha hay personas que dudan que las mujeres seamos personas. Si no, pues vean los números de feminicidio, ¿no? De desaparición forzada o desaparición a manos del crimen organizado. O sea, aquí también vale la pena que incorporemos otro eje de análisis, que es el neoliberalismo, que se ha encargado de precarizar la vida, ¿no? No está el origen de la violencia contra las mujeres ahí, en el neoliberalismo, como pues por ahí en algún momento el Ejecutivo Federal lo señalaba, pero sí ha sido un detonante y un catalizador de la precarización de la vida y que por supuesto esto pega de primera instancia a las mujeres y a las niñas, ¿no? Ciudad Juárez, que además fue el escenario, para mí ese es uno de los hitos históricos del feminismo en México, no el uso de la tecnología, no Facebook, no Twitter, no, Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez nos obligó a crear un nuevo marco teórico, un marco político y un marco jurídico. Y además las madres que buscaban justicia, las hermanas, ¿no? Y en algunos casos los padres, las mujeres son más activas en ese sentido, nos enseñaron justo una reapropiación del espacio, ¿no? Al crear manifestaciones, al colocar estas famosas cruces rosas, ¿no? En medio del desierto, y que ha sido una práctica de visibilización que se ha repetido, por ejemplo, en la frontera entre Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, que son dos municipios del Estado de México con alerta de género, ¿no? También nos enseñaron pues la necesidad de desplazarse, ¿no? Estas caravanas que se hacían desde Chihuahua hasta la Ciudad de México para tratar de generar interlocución con el Estado, en este caso con el gobierno federal, que en aquel entonces pues estaba a cargo de Vicente Fox Quesada, ¿no? Entonces Ciudad Juárez nos enseñó muchísimas cosas y yo los invitaría a que situáramos más nuestra mirada a partir de esos hitos históricos y entender que la tecnología es una herramienta, ¿sí? Y pues ser muy críticas con problematizar precisamente como el uso de estos dispositivos que nos presentan un cachito de la realidad, nada más, va configurando nuestra forma de ver el mundo, la forma en la que nos relacionamos e incluso pues lo que vamos construyendo como deseos o aspiraciones, ¿no? Va generando además intolerancia, bueno, la va reafirmando. Internet surgió, pues desde luego como en un afán muy bien intencionado, ¿no? De poder tener acceso al conocimiento, de poder dialogar. También acuérdense que estaba el contexto de la globalización, de este entusiasmo, ¿no? Pero pues no, la globalización solo ha globalizado la pobreza, las tragedias, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? ¿Por qué no se globalizan los pasaportes?
¿no? Al contrario, se han cerrado las fronteras, ¿no? Hay un número alarmante de millones de personas desplazadas de sus comunidades, ¿no? Simplemente pues vean la tragedia que tenemos hoy día en Gaza, ¿no? Que simplemente pues la población palestina no tiene opción de moverse. Y hay campamentos de personas refugiadas pues alrededor de las fronteras. Acuérdense que está dividido en dos, ¿no? El territorio de Palestina, Gaza y Cisjordania, ¿no? Entonces en medio está Israel. Todo este conflicto geopolítico, también por parte de la derecha religioso, ¿no? Porque, ojo, la extrema derecha, tanto del lado islámico como de el gobierno de Netanyahu está promoviendo todo esto, ¿no? Y lo desconocemos. Se fijan cómo la gente se ha situado como si fuera un partido de fútbol. ¿A quién le vas? ¿No? Fíjense qué problemático, ¿no? Y cuando en realidad, saben, ahí los protagonistas de todo este conflicto son dos países muy poderosos, Irán y Estados Unidos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender pues, todo lo que ha pasado a nivel histórico, ¿no? Eso es una de las cuestiones problemáticas del uso de la tecnología, que nos lleva a ponernos en posiciones extremas, ignorando la raíz política, histórica de los conflictos o de los fenómenos, ¿no? Entonces, va mucho de eso la propuesta que quiero hacer. Bueno, entre las bases epistemológicas, teóricas y éticas que yo sitúo para un cuidado sociodigital, que ojo, no estoy hablando solo del autocuidado. Obviamente el autocuidado está presente en el cuidado, ¿no? Porque además no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos al construir comunidad y al respetar la dignidad de todas las personas, ¿no? Porque de repente les digo en estas frases de no se va a caer, lo vamos a tirar, ¿no? El feminismo es esto, no sé qué, ¿no? No me cuida la policía, me cuidan mis amigas, ¿no? Cuando también la amistad está contaminada por el patriarcado, honestamente, y por el capitalismo. Más allá de esas frases que son vacías, sí, gracias, vamos a pensar en la necesidad de incorporar ideas mucho más complejas, ¿no? Y que tenemos que mirar a la construcción teórica de las ancestras, y esto es toda una construcción genealógica, ¿no? Entonces, por eso el cuidado sociodigital, ¿no? Bueno, necesitamos, o lo que yo propongo, es pensar en el conocimiento situado. Por ahí les recomiendo el trabajo de la filósofa Sandra Harding, ¿no? Que va más allá de solo decir, por ejemplo, en mi caso, no soy una mujer mexicana, tengo 42 años, estudié tal, vivo en tal. No, pues no son fórmulas, no son recetas de cocina. Más bien es entender cuál es nuestra historia, cuál ha sido nuestro recorrido de vida y cómo me planto frente a la compleja realidad social. Por ahí también, en otras de estas frases hechas y vacías, huecas, es no puedes estudiar lo que no te atraviesa. No sé si la han escuchado. No, sí se puede, pero más bien es cómo planteamos nuestra posición epistemológica y ética. Porque entonces imagínense, si nada más pudiéramos hablar de lo que aparentemente nos atraviesa, no, pues el conocimiento estaría muy limitado, ¿no? ¿Cómo se va a establecer diálogo, intercambio de saberes? Como si además, por el simple hecho, no sé, de ser mujeres, podemos hablar en nombre de las mujeres o entender la complejidad de la vida de las mujeres y de las niñas, ¿no? Yo les recomiendo también que lean a dos grandes maestras de la UNAM, Marta Patricia Castañeda y Norma Blasquez Graf, que también han propuesto el conocimiento pensado en las mujeres. Este libro importantísimo de metodología de investigación feminista, escrito por la doctora Patti Castañeda, es un básico de nuestra formación como científicas, como productoras más bien como generadoras de conocimiento, y pues nuestra querida maestra Norma Blasquez Graf, que escribió El retorno de las brujas, su tesis doctoral, y que pues nos habla de las implicaciones que hay cuando las mujeres construimos conocimiento. El concepto de educación sociodigital, pues lo construimos la doctora Wallis Becerril, la doctora Claudia Pedraza y yo, en precisamente un capítulo de un libro que coordina la doctora Marilu Garay, y que ahí hablamos de educación, no de alfabetización, porque creemos que la educación es un proceso de toda la vida, es mucho más complejo que una mera alfabetización. Luego también en toda esta problematización pues está el proyecto del trato como una razón de vida de la terapeuta Fina Sanz Ramón, que es de España. También incorporamos en nuestro análisis el feminismo y dimensiones políticas, personales, teóricas y éticas de la economista Roxana Bolio, que también es una de las grandes estudiosas del desarrollo humano en América Latina. Desde luego la ética feminista de Graciela Hierro, que ella, entre otras cosas, pues en la propuesta de la ética del placer, nos habla
de ese disfrute, de ese goce que implica el feminismo, pero también de desarrollar esa capacidad de contención de nuestra patriarcalidad, de nuestra condición patriarcal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo que se está reproduciendo un material que está dañando la dignidad de las personas, pues me contengo y no lo reproduzco. Tengo cuidado con mis palabras. Por ejemplo, ahora, estoy poniendo un ejemplo que no tiene que ver con las mujeres propiamente, pero sí de la irresponsabilidad al ser usuarias y usuarios de los medios digitales o tradicionales. Ahora, con la muerte violenta de Osiel Baena, ¿no? La gente habla de crimen pasional, de crimen de odio, cuando no sabemos qué pasó en realidad, ¿no? Tenemos que honrar nuestras palabras, ¿no? Entonces, eso también es lo ético y, desde luego, las claves feministas de nuestra querida Marcela Lagarde, ¿no? La que sigue, por favor, que por cierto el lunes presentó la nueva versión de Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres. Antes no se podía comprar la obra de Marcela en México, sino que le editaba el proyecto Horas y Horas Madrid, que es parte de la librería de mujeres que está allá en la capital española, pero pues abrazamos y estamos muy contentas de que Siglo XXI pues ahora está publicando la obra de nuestra querida maestra, ¿no? Bueno, ya para ir como cerrando, ¿no? Lo primero fueron estas bases, estas preocupaciones, ¿no? Que yo empecé como a recuperar para pensar en esta formación que va más allá de lo digital y que además tiene que ver con las propias herramientas que vamos desarrollando para cuidarnos y para cuidar en todo este escenario sociodigital, ¿no? Bueno, yo tomo de Verena McClassen y de Kate Miller, no Millett, sino Miller, esta propuesta que hacen del poder visible y el poder invisible, ¿no? Como su nombre lo indica, pues hay cosas que son más obvias, ¿no? Hay otras que están más escondidas o que son menos obvias precisamente por una socialización patriarcal. Nelly Stromquist también habla del empoderamiento de las mujeres, pero como un proceso colectivo. Entonces, en la medida en la que pues nosotras aprendamos a protegernos más y a proteger, pues nos vamos a empoderar porque lo vamos a ver como una acción colectiva. Por cierto, nadie empodera a nadie, ¿no? Es un proceso colectivo, pero también mucho tiene que ver el proceso personal. De Carol Gilligan, que es esta psicóloga que trabajó mucho sobre la ética en las mujeres, ella dice algo importante: no podemos cuidar lo que no conocemos. Entonces, si no conocemos, por ejemplo, los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, ¿cómo los vamos a proteger? ¿No? ¿Cómo nos vamos a proteger a nosotras mismas? De Clara Coria retomo esta parte de la autonomía, de Vivian Díaz, que es una psicóloga colombiana, pues la propuesta del autocuidado, precisamente, que ella también habla de herramientas personales y colectivas, de Bell Hooks y de Audre Lorde, que son dos, bueno, Audre Lorde fue también poeta, estas dos mujeres afroamericanas que hablaban mucho precisamente de pues poner también como uno de los ejes importantes el racismo, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, el uso de filtros. ¿Se vean cómo todos nos aclaran la piel? ¿No? Por ahí les recomiendo, siempre la recomiendo a una chica que está una periodista que está en Instagram, que se llama Danae Mercer, que ella en Instagram nos cuenta toda la historia de cómo las influencers o estas mujeres muy presentes en redes sociodigitales nos engañan con la pose, ¿no? Ella se toma varias fotos a lo largo del día y dice, a ver, este cuerpo con estrías, con celulitis, es el mismo que estirándose se ve así como con figura de Kardashian, ¿no? Entonces no hay que creernos lo que vemos ahí. Eso forma parte del maltrato y de la basurización del cuerpo de las mujeres. Y Esther Pineda, que bueno, la tuvimos precisamente esta semana, la gran Esther Pineda, que es una autora venezolana, también afrodescendiente, y que ella acuñó el concepto de la violencia estética. También ahí, como una parte, nos tenemos que problematizar todos estos estereotipos, ¿no? Y de Lorena Cabnal, que desde el feminismo comunitario, que defiende el territorio, el cuerpo y el territorio, digamos, material de las comunidades, pues también pensar en esta idea de recuperar los saberes ancestrales y también de pensar en qué vamos a reproducir, ¿no? Somos racistas, también qué tanto estamos reproduciendo el colonialismo, ¿no? Y bueno, ya pues juro que ya acabó con esto. Por favor, la que sigue, Carlita. ¿Qué podemos encontrar como lo visible o lo más visible? Ojo, no estoy diciendo que tengamos unos lentes especiales, ¿no? Ya reconocí el ciberacoso, ¿no? No, pero se ha hablado más de esto que de lo otro, de lo invisible. El ciberacoso, por supuesto, ¿no? Esta insistencia en estar acechando, ¿no? Mujeres,
para ridiculizarlas, ¿no? Va de la mano mucho con el doxeo, doxing, ¿no? Que es el revelar precisamente información personal sin consentimiento y que vulnera. Fíjense, por ahí, no voy a decir nombres, pero una escritora que se dice feminista y que incluso por ahí ha recibido apoyos del FONCA y demás, una vez se dio a la tarea, por no estar de acuerdo con ciertos posicionamientos de varias mujeres del feminismo, de doxearlas. Y en una lista que se hizo había incluso información de sus hijas e hijos, de su rutina. Entonces hay justificaciones, hay que funar a las mujeres, ¿no? Ah, sí, poniendo en riesgo su integridad en un país feminicida. O más bien lo que hago es problematizar y dialogar, ¿no? La propia Rita Segato estuvo es de las autoras de Coloniales, estuvo hace poco en un congreso feminista en España y pues decía, Amelia Valcárcel, una filósofa española feminista, es una hija de los conquistadores y de los, ¿cómo se dicen? De los que despojaron. O sea, en un congreso en España, diciendo, es una saqueadora, ¿no? Muy problemático. Yo no hago eso. Yo digo, no estoy de acuerdo con esto y lo argumento, pero yo no fundo mujeres, ni ando, en todo caso sí, alerto cuando yo he tenido experiencias con mujeres feministas o no, que no son éticas, pero lo comparto con mis amigas como una medida de autocuidado, sobre todo en la academia y en el activismo, que nos han roto el corazón tantas veces mujeres influyentes a muchas otras mujeres. Eso no es andar doxeando, ni funando, ni estas prácticas violentas, ¿no? El ciberbullying, que también es más visible, ¿no? El compartir imágenes sin consentimiento, que yo diría que no solamente sexuales, no solo contenido sexual, ¿no? Y bueno, que por ahí está la llamada Ley Olimpia, que yo pues también les recordaría que es una reforma a los códigos penales federal y de algunos estados y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también esto de leyes, se fijan cómo se desdibuja la participación de muchas más mujeres. Con esto no estoy tratando de mermar, desde luego, las aportaciones o el protagonismo de ciertas mujeres, ¿no? Muy valiosas, pero no son solo una persona, son muchas, ¿no? Y los fraudes electrónicos, ¿no? Que eso también es como común. Y bueno, ahora nos vamos por último con el poder invisible, que desde ahí también la que sigue, Carlita, por favor, que no está tan visible, que tenemos que poner atención, ¿no? Y que a partir de eso, pues vamos porque seguramente mis queridas amigas y colegas, ahí luego así les digo, oigan, ¿hacemos esto? O ahí nos vamos llamando, ¿no? O ellas a mí. Entonces, seguramente lo que vamos a crear es una propuesta metodológica, educativa, feminista, que aborde lo siguiente, la hipersexualización. Ahora en la época, por eso hablaba del capitalismo en el que el OnlyFans te empodera y no sé qué, fíjense, y no es que yo ahí ande como señora espantada persinándome, ¿no? Bueno, es un país con libertad de culto, pero me refiero a que no es de, ay, esta muchacha enseñando las pompis, no. Más bien lo que revela es que ya no hay derechos, no hay un respeto por los derechos laborales. En lugar de que nos unamos para tener una reivindicación obrera, nos vamos al individualismo, ¿no? Ay, pues es que yo gano más haciendo esto, ¿no? Que trabajando en tal lado. Sí, pero y a lo mejor te resuelve cuestiones muy prácticas, pero lo dices feminista cuando el feminismo tiene clave colectiva. ¿Dónde quedan los derechos laborales de las mujeres? Cuando pues incluso la pobreza tiene cara de mujer. De cada 10 personas precarizadas en el mundo, 7 son mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no trabajamos con respecto a la violencia estética, ¿no? Que ya hablamos, el uso de estos filtros, ¿no? El subir nuestro cuerpo y es como, ay, es que aprendí a reapropiarme de mi cuerpo y resignificarlo. Sí, pero desde la gramática visual de la masculinidad. Porque, ojo, la neta, sí ya, ¿no? Hablando, la neta, la mayoría de esas fotografías las subimos para gustarle a los hombres, ¿no? Y no estoy así como de, ay, ustedes lo hacen mal, no, yo ahí voy, por eso el conocimiento situado, ¿no? Yo me tomo antes unas fotos así de, es que quiero que fulanito de tal las vea, ¿no? Y así vea que estoy guapa y me dé like, ¿no? Porque ahora pensamos que porque ve nuestras historias ya le gustamos a alguien, ¿no? Pues no, muchachas, si no hay claridad, no hay, pues no hay posibilidades, ¿no? El amor romántico, precisamente, ¿no? Hay memes, ¿no? Así de, ve mi historia y yo a mí así otra historia de ya me voy a casar con él, ¿no? Y pues no. Si no hay claridad, insisto, y ahora la posmodernidad, así de ¿qué somos? En mis tiempos, pues lo que hacíamos era salir, conocernos y pues ya veíamos si éramos novias o novios, ¿no?
pero ahora es que somos, ¿no? Ah, pues es que una relación abierta. O sea, y les digo, no es como criticarla, sino no estamos exentas del contexto social, capitalista, posmoderno. Nos hacen daño esas prácticas porque el poder no ha cambiado. Los hombres siguen detentando el poder. Vean cómo ahorita el relajo que hay porque es tiempo de mujeres. Qué extraordinario que haya una candidata, ¿no? Cuando somos la mitad de la humanidad. Bueno, violencia psicológica, sexual, patrimonial, incluso feminicida, ¿no? Tengo una hermana que tiene 26 años y cuando era más chiquita, a cada rato perdía los celulares. Y entonces pues ya le dijo su mamá, oye, ¿qué onda, no? Pues, o sea, no soy banco, así como dicen las mamás, ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen? Que el novio a cada rato le retenía el celular o se lo rompía. Es violencia patrimonial. O el celular que es el de las mamás, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y así luego mi hermano, que es el bebé de 38 años, luego me contesta el WhatsApp de mi mamá, ¿no? Y tú, ¿qué estás con el teléfono de mi mamá, no? Bueno, violencia patrimonial. La cultura de la vigilancia y la cancelación, ¿no? O sea, yo insisto, para prevenirnos está bien, pero ¿cuántas veces se han capturado? Mira, esta dijo esto, ¿no? Pero es para cancelarla y descalificarla. Que bueno, ya no me va a dar tiempo, pero eso se los cuento cuando ya esté la propuesta. Una cosa horrible que viví yo hace poco de un agresor que compartió capturas de conversaciones que tuvimos y entonces eso frenó precisamente que hiciéramos un frente de denuncia. Y es un señor que tiene un puesto muy importante en el ámbito cultural, pero eso ya después se los cuento. O como digo yo, con una chela, ¿no? Un café. Crimen organizado, por supuesto, la descalificación familiar, ¿no? La tía o el tío que está ahí molestando, ¿no? Que te dejan de hablar, pero, o sea, tenemos derecho a ir en sentido a cuidarnos, a no estarnos como involucrando en discusiones, incluso a bloquear, ¿no? Pero no como esta idea equivocada del autocuidado. Te bloqueo por autocuidado, cuando en realidad, pues, bloqueamos por intolerantes, ¿no? O sea, sí, bloquear o evitar las peleas, engancharnos, pues sí puede ser una práctica de autocuidado, de cuidado, y eso, hacer para los otros y complacer. De ahí las claves feministas de Marcela Lagarde, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo que publicamos? Bueno, a mí me da miedo luego publicar en mis propios espacios, ¿no? No puede ser que lleguemos a eso. Y pues yo sí publico memes, cosas muy chistosas, pero también reflexiones que considero importantes, ¿no? Y llega la banda. Entonces, cuidado, contribuimos a esa polarización en un país que es tan violento. Entonces, bueno, esos eran algunos ejes, ¿no? Que quería compartirles, discusiones, ideas sobre algunas autoras, y pues ya les presentaremos la propuesta terminada o avanzada. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias por las reflexiones. Vamos ahora a escuchar a la doctora Luz María Garay. Ella, bueno, ustedes saben, es profesora investigadora de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional y nos va a hablar sobre un proyecto que lleva trabajando desde hace ya varios años, ¿no? 3 años con este proyecto, es justo una propuesta que parte desde la alfabetización digital crítica, pero está dirigida en concreto a las mujeres y derivada justo de un diagnóstico que tiene que ver con las vivencias de las mujeres con respecto a la violencia digital aquí en la universidad y bueno, pues en otros espacios que también pues se han explorado con otras colegas, ¿no? Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Wallis. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Y ayer justo tuvimos una mesa en donde presentamos los resultados del último diagnóstico del 2022, la maestra Perla Pedrosa y yo. Ese diagnóstico que presentamos retoma datos de 2 momentos importantes de violencia digital, como para no entrar como en todo el contexto, digamos, pero colocó en la mesa de discusión de nosotros acá el asunto de identificar qué necesidades específicas tienen las mujeres de nuestra universidad para prevenir un poco en la idea del autocuidado justamente frente a la violencia digital. Siguiente, por favor. El trabajo en realidad, la presentación de ahora no la pensé solo en la lógica de la violencia y las mujeres, digamos, con eso cierro, sino la pensé un poco más en amplio, pensando en los sujetos que somos cibernautas, ¿no? Que hacemos uso de los escenarios digitales y que evidentemente podemos sufrir ciertas
problemas relacionados con la violencia digital en distintos niveles. Y una de ellas, digamos, teóricamente hablando, si empezáramos a hablar de las propuestas de alfabetización digital, como bien dice Raquel, es una ruta, es un camino que es muy estructurado para llegar a ciertos fines. La propuesta que ella nos presentaba, que está en ese capítulo de un libro que tenemos publicado por ahí, es más amplia porque es educación sociodigital, es más amplia, incorpora otros factores que desde mi punto de vista están incorporados también en la discusión de las alfabetizaciones digitales si la pensamos en plural y pensamos en lo que implica hablar del acompañamiento, el desarrollo de habilidades, etcétera, como propuestas de alfabetización, tal como nos decía nuestra mesa, ¿no? Entonces, en ese escenario de lo digital, frente a ciertos riesgos, no solamente la violencia, otros riesgos digitales que pueden existir, hay una primera cosa de la que hablamos siempre cuando se habla de ahora qué hacemos frente a lo digital, ya sea para apropiarnos para prácticas escolares, académicas, profesionales o simplemente para apropiarnos de la tecnología. Y en la revisión de la literatura siempre encontramos que dice, pues primero hay que desarrollar una cosa básica que se llaman habilidades instrumentales, ¿no? ¿Qué es eso? Si lo queremos decir así de una manera muy sencilla y que nos quede clara a todas y todos, pues básicamente tiene que ver con el aprender o explorar el manejo de equipos y entornos digitales. Esto siempre lo coloco, digamos, cuando hablamos del asunto, porque tenemos una mirada en este mundo acelerado por la tecnología, en el que partimos de premisas que no siempre son reales y creemos que toda la gente tiene el mismo dominio tecnológico que nosotros. Incluso cuando hacemos un ejercicio de revisión de qué tanto aprovecho mi teléfono celular, qué tanto aprovecho mi computadora, qué tanto aprovecho todos mis gadgets, los estudios de mercado indican que el grueso de la gente hacemos un uso de menos del 30% de las posibilidades que tiene el recurso tecnológico. ¿Eso a qué se debe? A que exploramos poco el manejo. Es decir, nos centramos a 2 o 3 actividades de rutina, y sobre eso vamos manejando la cotidianidad, pero realmente no aprendemos a hacer un uso instrumental de la tecnología, tal cual como equipo. Y yo coloco 2 verbos ahí, aprender y explorar, que retomo, por supuesto, de toda la escuela francesa de apropiación tecnológica, ¿no? Sobre todo Paul Levy es uno de los que desarrolla más la idea de explorar, jugar y apropiar. Entonces, de ahí tomo el concepto de explorar. Si lo colocamos en el terreno de ¿y para qué quiero aprender a usarlo? En el terreno de los riesgos y la seguridad digital, hay que aprender a usar la tecnología para tener cierto nivel en un primer momento de privacidad y de seguridad. ¿Esto en qué se traduce en vida cotidiana? Si yo sé nada de cómo puedo en mi propio artefacto generar claves, contraseñas, verificación de información, habilitar esto de no solamente una contraseña numérica, ¿no? Sino aprender a lo mejor lo que los propios teléfonos ya nos comienzan a marcar, que sería una discusión de capitalismo digital y datos, y esa es otra discusión que tiene que ver con la economía. Pero estamos hablando, digamos, en términos de uso nosotros muy cotidianos, el propio teléfono ya nos da muchas posibilidades de mantener segura nuestra información. Si se nos pierde, hay manera de encontrarlo, ¿cierto? Si se nos pierde, hay manera de bloquear toda la información. ¿Cuántas de nosotras, por ejemplo, tiene registrado el email de su celular? ¿Sabemos qué es el email? ¿Han visto su email? Lo tienen guardado el de su familia. ¿Y para qué nos sirve el email? ¿No? Y entonces dices, claro, porque cuando me lo roban voy, hago el reporte y bloqueo. O descargo aplicaciones que me permiten bloquear inmediatamente y que si alguien me roba el celular o la computadora no tiene acceso a mi información, por ejemplo. Contraseñas para entrar a los entornos digitales en una computadora que es de uso comunitario en mi casa o de uso comunitario en la biblioteca de la escuela o en mi oficina. ¿Qué información abro en plataformas, en espacios y en gadgets que no son míos, que son de una institución? ¿Cuánto sabemos de eso? Y eso es habilidad instrumental, no nos lleva a la reflexión que estaba planteando la doctora Ramírez ahorita. Ese es un siguiente nivel. Es algo súper básico que tiene que ver con lo instrumental y que pareciera que no importa, pero cuando somos presas de alguna de estas desgracias, empezamos a
reflexionar sobre lo que implica tener este nivel básico de privacidad y seguridad relacionado con el simple conocimiento de lo que hacen nuestros propios artefactos. Siguiente, Carla, por favor. Si lo llevamos a otro nivel de la seguridad, una cosa que se trabaja mucho en las propuestas alfabetizadoras digitales de organismos internacionales, de secretarías de gobierno, de colectivos, de activistas, periodistas, por supuesto de feministas, es crear contraseñas seguras, ¿no? Aquí nosotros, y está por aquí Patti, generamos unos cursos desde el área académica sobre el cuidado digital. Y una de las primeras cosas que propusimos en el cuidado digital era la creación de contraseñas seguras. Es un tema que convoca y es importante. Se inscribieron 4 personas. ¿Eso qué significa? Que la respuesta a la alfabetización no se va a dar desde las instituciones. Tiene que ver mucho con las prácticas y las necesidades que nosotros vamos generando. Ese curso de contraseña segura lo que trata de buscar es niveles de privacidad más altos para esa seguridad digital de la que estamos hablando. Una cosa que parece muy sencilla, contraseñas. Siguiente, Carla, por favor. Cuando nos dicen esto de contraseñas seguras, una de las primeras cosas que todo el mundo piensa es cómo, cuántas y en dónde. Siguiente, por favor, Carla. Los organismos internacionales, vean todos los que están ahí, ¿no? La OEA, el gobierno de Costa Rica, que tiene un desarrollo tecnológico bastante poderoso e interesante, ¿no? El autocuidado de datos, MICIT, todos son organismos internacionales, supranacionales, pero también nuestras secretarías de gobierno, la SEP, Gobernación, todo el mundo ya está muy interesado en la seguridad digital y hay una contradicción en este país, pero esa después la hablamos, porque nos dicen, oiga, tenga cuidado y genere contraseñas seguras. ¿Para qué? Y ya nos dicen, las contraseñas deben de utilizarse como la ropa interior. Y yo decía, ¿y eso qué, no? O sea, ¿cómo? ¿No? Ajá. 1, no debes dejarlo donde los demás pueden verlas. Claro, básico. Tengo contraseñas y les apunto en una hoja que pego en un pizarrón. No, mejor no haga contraseñas, oiga. O sea, ya, déjalo así libre, ¿no? Debes cambiarlas regularmente. O sea, la ropa interior diario, ¿cierto? Pero hay una recomendación de colectivos que se dedican a esto que dicen que tampoco es buena idea hacer cambios diarios, ni frecuentes, ni semanales de contraseñas, porque generas, no solo que una, se te puedan olvidar, 2, puede haber más posibilidades de un hackeo informático, o sea, no humano, sino informático. Ajá. Siguiente, no deberías compartirlos. Pues sí, claro, si hago una contraseña no se la doy a nadie. Por eso es privacidad y es seguridad mía, ¿no? Segunda cosa que nos dice, las contraseñas son como el cepillo de dientes. Es personal y debes cambiarlo máximo cada 90 días. Y ahí está la recomendación de no es día, o sea, hay que cambiarla seguido, pero no diario. Hay que cambiarla porque finalmente se comienza a generar una práctica de uso de la propia contraseña. Siguiente, Carla, por favor. E incluso encontramos aplicaciones como esa que está ahí, del Password Beard, que te ayuda a generar contraseñas y te va dando tips, ¿no? Escribe un nombre especial para ti, una palabra especial para ti y una fecha especial. Crea tu password y te va dando ideas de cómo crear tu contraseña. ¿Necesitamos aplicaciones para crear contraseñas en una lógica de alfabetización para el cuidado y la seguridad digital? Bueno, tal vez, pero creo que no. Hay mucho material que nos dice, bueno, puede usted hacer frases. Procure mezclar letras mayúsculas con minúsculas, nombres y algunos signos específicos. Muy bien, pero que tampoco sean tan difíciles para que no se lo vayan a olvidar. Hay una serie de recomendaciones sobre cómo hacer contraseña segura. Aquí nos implica reflexión crítica, pensamiento, análisis. No, nos requiere habilidad mínima básica para un primer nivel de seguridad. Siguiente, Carla. El siguiente nivel, digamos, del que podríamos hablar de las alfabetizaciones digitales, ya empieza a colocar un cierto nivel de reflexión, pero que se abre a muchos temas. Uno de los temas que colocaba Raquel como los invisibles son una posibilidad de agenda de discusión, pero no es la única. Son muchísimas más las que se abren. Y yo ayer que preparaba esto decía, podemos hablar de 3 cosas. En sí la privacidad es todo un tema sobre el que debemos reflexionar en términos de seguridad digital. ¿Qué implica mi información personal? O sea, implican datos míos, pero también de otras personas.
implican fotografías mías, pero también de otras personas, correos electrónicos míos, pero también de alguien más, ¿no es cierto? Mensajes confidenciales que llegan a todos mis entornos digitales, y ahí está la dimensión colectiva del autocuidado, justamente. Pero ¿qué puede hacer la gente con esos datos? Y ahí va la privacidad. Me pueden extorsionar, pueden suplantarme en las redes sociales, pueden mandar mensajes sin mi consentimiento, ¿no? Pueden hacer un mal uso de información de otras personas que confío en mí. Y entonces, problematizar la privacidad es un tema bien importante que requiere toda una discusión. Y ahí la colocaríamos en habilidades críticas, que es reflexión sobre el uso de esas tecnologías, ¿no? Un tema grande es el de la violencia digital, que no abordaré, ayer lo expusimos de manera muy amplia, pero la violencia digital está muy vinculada justo a lo que acabo de decir, ¿no? Robos de contraseñas, extorsión, recibir amenazas, recibir imágenes no solicitadas, sexuales por supuesto, o que compartan imágenes nuestras sin consentimiento. Todo eso entra en la discusión de lo que es la violencia digital. Y hay otro más que en estos momentos es súper importante, que es el fenómeno de la desinformación, centralmente de las falsas noticias, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Somos capaces de identificar una noticia falsa? ¿Cuáles son los criterios que tenemos para decir esto que está aquí es verdadero, lo voy a compartir? O esto que está aquí es real, le voy a creer. No tenemos habilidades para eso. Y eso requiere acompañamiento. Por eso yo me sostengo hablando del concepto de alfabetización, porque requiere un acompañamiento. En la primera pongo explorar y aprender. Estas necesitan acompañamiento, trabajo de alguien que nos va colocando información para discutir y comenzar a generar ese tipo de reflexión desde lo individual, pero también en lo colectivo, sobre las prácticas de uso de la tecnología. Son solo 3 grandes temas que puse de muchos que podríamos sumar. Siguiente, por favor. Estrategias y rutas, porque sí, todo el mundo nos dice, pues sí hay que hacer estrategias de alfabetización. Ajá, ¿cómo? Siéntate, escríbelas, hazlas, diséñalas, planéalas. Y eso implica varias opciones, ¿no? Una de las estrategias puede ser desde lo individual y pueden ser estos procesos de autoaprendizaje que en las investigaciones que he realizado en los últimos años e investigaciones de otros grupos de colegas que hemos trabajado sobre apropiaciones digitales, jóvenes activistas, mujeres, en fin, y que nos interesa saber cómo aprenden a usar la tecnología y los entornos digitales. Una de las respuestas constantes es que se da mucho a partir de procesos de autoaprendizaje. La gente explora, juega y se apropia. Ahí está la teoría de Patrice Flicky. Justo él decía eso. No, la gente no necesita, o sea, alguien les dio un curso de cómo aprender a usar su celular. No, pero por eso lo ocupamos en lo mínimo, no lo explotamos como debe ser, porque nos quedamos con lo básico. Y generalmente ese proceso de autoexploración casi no acaba siendo solitario si no hay alguien que nos está acompañando. Pero bueno, habrá gente que baja tutoriales, que explora, que juega, que se arriesga más, etcétera, y que va incorporando la tecnología a sus propias necesidades. Siguiente, Carla. Gracias. Otra estrategia y ruta sí es la colaboración, el acompañamiento y el aprendizaje entre pares. Esto tampoco es que me lo estoy inventando. Las investigaciones últimas que he realizado y la literatura que he revisado nos indica esto. Sobre todo hay un trabajo ahí sí muy claro de mujeres, ahí sí, las mujeres son mucho más proclives a formar comunidad para aprender cosas en los terrenos de lo digital, ¿no? Siguiente, por favor, Carla. Y ahí, justo en esa ruta de colaboración, acompañamiento y pares, es que podríamos colocar esta experiencia de la JUSCO que llevamos 3 años trabajando, en donde fíjense las cosas que hay. Primero hay un gran tema que convoca a las mujeres que participan ahí. Y ese gran tema es la navegación y el uso seguro de entornos digitales. No las convoca la violencia. La violencia fue el punto de partida. O sea, la violencia fue identificar, pues eso, que hay problemas de violencia digital. Pero no nos vamos a quedar ahí lamentándonos, ¿no? El tema es, ¿y ahora qué hacemos y cómo lo resolvemos? Y eso implica mucho trabajo de hablar y de colaborar. Y el tema central de los semilleros no es la violencia. El tema central es la navegación y el uso seguro de entornos digitales. Para eso hay que generar estrategias.
eso, o sea, los programas de alfabetización no salen ahí solitos platicando. Hay que escribir, hay que leer, hay que trabajar, hay que ordenar. Y en la fase 1, lo que tuvimos, generado desde el grupo de investigación, trabajando justo con la Escuela Feminista en esa primera fase, fue un seminario de formación de alfabetizaciones digitales críticas para mujeres. Ahí lo que trabajamos fue una carga teórica tal vez muy básica, pero suficiente para que las mujeres que participaron en 4 sesiones de trabajo tuvieran herramientas conceptuales para entender cómo habitan o habitamos las mujeres los escenarios digitales y ver reflejado ahí los problemas que derivan de la violencia digital. Y entonces, en ese seminario, en discusiones colectivas, surgen los temas sobre los cuales se va a trabajar. Siguiente, Carla, por favor. Y ahí surge el nombre de la siguiente fase, que es la fase 2. Esa la trabaja el equipo de investigación ya con todas las mujeres que se quedan como parte de este proyecto y algunas están por aquí esta mañana, ¿no? Los equipos de trabajo entonces comienzan a investigar, documentarse y discutir de manera colectiva para delimitar los temas centrales que se integran a las propuestas. O sea, implica otra vez estudiar, leer, revisar y tomar decisiones. En este caso es en colectivo, en otros casos podría ser individual, pero aquí es un trabajo de mujeres. Ahí les coloqué una imagen que tomé de las redes, que ayer me decían Vanessa y Pamela que nunca les hablo de las redes, hoy se habló de las redes, el proyecto está ahí, ¿no? Tenemos Facebook, que se llama Contra la Violencia Digital UPN Ajusco, tenemos Instagram, Violencia Digital UPN, y tenemos Twitter, que casi no usamos, que es UPN Digital. El grueso del trabajo está en Facebook y en Instagram y lo llevan justo las becarias del proyecto, en este caso específicamente Vanessa Montes. Ahí está. Son mujeres que podrían ser ustedes si estuvieran en el proyecto, varias de ustedes estuvieron ahí, ¿no? Y es eso, son las mujeres trabajando para preparar justamente talleres, en este caso concreto, para otras mujeres. Siguiente, por favor, Carla. ¿Qué hacen en los talleres? Delimitan objetivos, marcan rutas didácticas, piensan actividades e implementan y diseñan materiales. O sea, es una estrategia de alfabetización que se genera en 3 pistas, digamos, pero quien opera son justamente las mujeres, que aquí de manera muy rápida lo digo, pero es un trabajo que les lleva varias semanas para preparar las actividades. Siguiente, por favor, Carla. Ahí, por ejemplo, hay valga la redundancia, el ejemplo de un taller, también lo tomé de la página del Face, ¿no? Que es de los últimos talleres que se dieron, redes sociales para ellas, concientización sobre privacidad y seguridad digital. Vean cómo el tema con el que arranco es el tema central, porque lo que le preocupa a las mujeres cuando hablan de violencia no es la violencia en sí, ese es otro nivel de discusión. El problema es inmediato, no sé cómo cuidar mi privacidad, no tengo idea. Es más, no sé si como la cuido está bien o está mal, necesito hablarlo con alguien y si alguien me ofrece un taller que me va a decir eso, lo que voy a llegar a buscar ahí no son reflexiones sobre los problemas, sino es cómo puedo generar realmente estrategias que me resuelvan el problema de la privacidad en mis prácticas. Por supuesto, no es llegar a dar recetas de cocina. Discuten, problematizan, dan ejemplos, comparten experiencias, pero las talleristas se ubican siempre en la lógica de cuál es el objetivo que buscamos con estas 2 horas, y el objetivo es que aprendan ciertas cosas de reflexión sobre privacidad, pero que aprendan a generar contraseñas seguras, justamente, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, entonces, de los semilleros, esta es otra foto más actual de este año. El anterior era del cierre de los del año pasado, llevamos 2 generaciones. Si pudiéramos pensar en los elementos que integran la propuesta de los semilleros de alfabetización digital, yo hablaría de 3, que es el trabajo colectivo entre pares, porque las profesoras no tenemos nada que ver en ese trabajo, acompañamos para asesorar cosas, pero las propuestas del trabajo lo hacen las estudiantes. Una claridad muy necesaria en los objetivos sobre el desarrollo de habilidades digitales que piensan implementar, y el final es compartir saberes con otras mujeres. Y ahí cambio el concepto de saberes, ya no hablo de habilidades, sino hablo de saberes,
porque justamente lo que van construyendo y compartiendo son experiencias a partir del uso y de lo que van haciendo con la tecnología. Siempre gira alrededor de la tecnología. Y finalmente, sí, por favor, Carla. Finalmente, hablar de propuestas de seguridad digital y alfabetización no es rollo, es trabajo otra vez, es concretar, es tener un proyecto muy claro, pensando que la estrategia debe ser situada siempre, porque no va a ser la misma necesidad de habilidad digital, crítica o reflexiva que tenga un grupo de universitarias al que tenga un colectivo de activistas mixto o al que tengan niños de ciertas comunidades indígenas, ¿no? O adultos mayores que requieren un apoyo para habilidad digital. No es lo mismo, entonces tiene que pensarse siempre, la estrategia de alfabetización debe ser situada, y hablar de situado es tener sujetos muy claros para quien se va a hacer el diseño, contextos también muy claros, ¿no? Condiciones de acceso a la tecnología. Aquí no me meto en otro tema de discusión porque estoy hablando de propuestas muy concretas. O sea, es qué saben hacer y qué no saben hacer. Y a partir de ahí vamos a partir el trabajo, ¿no? Y las necesidades, qué es lo que la gente necesita. No imponer lo que yo digo que ellos necesitan, sino escuchar lo que necesitan para poder hacer la estrategia muy clara, ¿no? Y creo que con eso, no me acuerdo si tengo una más, Carla, creo que ya no. Me parece que esa es la final. Muchas gracias y ahí está mi correo por si alguien de quien nos está acá acompañando o después ve el video quiere entrar en comunicación para intercambiar más puntos de vista. Gracias. Vean, para poder invitarlas, les voy a contar lo que están haciendo las chicas, ¿no? Ella, Patti y Jennifer están trabajando con una propuesta, justo hicieron un producto comunicativo para abordar el tema de la violencia en el noviazgo, ¿no? Entonces, pues ahí ellas han estado trabajando con eso. Naye y la otra Naye han estado trabajando con una propuesta justamente para ver cómo los estereotipos de género impactan en el desarrollo educativo, ¿no? Entonces, pienso que sus temas ahí se vinculan con lo que hemos abordado hoy, ¿no? No han llegado a desarrollar una propuesta de alfabetización educativa, solo productos comunicativos educativos, ¿no? Que sí tienen una finalidad de aprendizaje. Por ahí, no sé si algo quieran preguntar a qué retos se han enfrentado, si les hace vínculo esto que han revisado o no. ¿Se animan? Bueno, a mí tuve la oportunidad de formar parte del taller de semilleros con ustedes presentes, del cual tuve pues mucho aprendizaje. Me quedó como muchas cosas que aprender, ¿no? Y que he aprendido hasta el día de hoy en la universidad. Y yo creo que todas esas cosas que he aprendido me llaman la atención dentro de, por ejemplo, yo que tengo un hijo adolescente, mis hijos que son de esas edades, que yo pasé por esas edades y que a lo mejor no se contaban con esas herramientas, ¿no? Que hoy hay de tecnología y todo así, pero que también son un riesgo, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas, ¿no? A cuidarnos, a cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros familiares, ¿no? Más a niños pequeños que ya tienen el acceso a las redes sociales, a teléfonos celulares, a, como comentaban ustedes, a que nuestro teléfono se vuelve como universal y todo el mundo lo puede tocar, ¿no? Y también tener cuidado nosotros de eso, ¿no? Yo era como muy de, bueno, yo no tengo nada pues, que puedan ver, ¿no? O sea, pero no, finalmente es mi privacidad, ¿no? Entonces todas esas pequeñas cosas para mí fueron un aprendizaje, ¿no? El cuidar desde mi correo electrónico, las cosas que yo comparto, las personas que yo tengo en una red social, el no vivirlo yo, pero sí que otras personas hayan pasado por situaciones, pues, que han invadido su privacidad, que han puesto también en riesgo su vida, ¿no? Ciertas fotos que les han causado malestar o hasta dejar de ir a la escuela, a sus trabajos, por lo fuerte, el impacto que pudieron tener en sus vidas, ¿no? En su situación emocional. Entonces, yo siempre he tratado de que las personas tengan un respeto, como comentaban ustedes, hasta una foto familiar, ¿no? A mí se me hace como muy importante el respeto de que tú puedas subir una foto a una red donde estén personas pues que no tienes autorización para subir, ¿no?
Entonces, yo ahorita con este proyecto que trabajamos con la doctora Wallis, que nos dejó un tema libre, para mí fue muy interesante descubrir muchas cosas, ¿no? Que la maestra que compartió con nosotros nos apoyó en la realización del podcast, toda la información, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Y que ya no somos como no nos gusta escuchar, o sea, ya como que no nos prestamos a buscar información, a compartirla, ¿no? Nos dejamos llevar por todo lo que hay en las redes sociales inmediato, ¿no? De que videos, subimos todo lo que de violencia a las redes, lo exponemos y no tenemos el cuidado de abordarlo, ni en la escuela, ni en la casa, y se me hizo un tema, a lo mejor que ya es muy hablado y todo, pero se me hizo muy importante retomar ciertas prácticas desde la casa, ¿no? Con los padres de familia en la escuela, y es todo lo que yo aprendí y lo he relacionado con todo lo que yo aprendí, por ejemplo, en los semilleros, ¿no? Esa parte de la violencia que empieza así y termina, no sé, por ejemplo, el noviazgo, ¿no? Que empiezas con prohibir de que no te hablen, de que no te moleste, que quién te mandó mensaje, todo eso es violencia para la mujer o en general se sufre esas cosas que terminan después. Hablamos de muertes, feminicidio, ¿no? Y que pueden evitar todas estas cosas. Entonces, es algo que yo he vivido. Bueno, pues entonces agradecerles mucho su participación, ¿no? Y también la presencia de ustedes y quienes nos vayan a ver en el video, pues esperamos que sea de utilidad esta información y podamos eso seguir construyendo propuestas de alfabetización, de educación, de intervención, ¿no? Donde podamos pues contribuir de alguna manera. Muchas gracias, gracias a todas. Gracias. Educar para transformar.